Los enfrentamientos en Sudán del Sur se están recrudeciendo, lo cual expone a la población civil a una violencia generalizada y restringe gravemente la provisión de una ayuda que en estos momentos resulta absolutamente indispensable. El significativo aumento de la violencia en los estados de Unidad, Jonglei y Alto Nilo ha provocado la suspensión de servicios médicos, la destrucción de estructuras sanitarias y la evacuación del personal médico. Sudán hoy en día es portador de hambruna, muerte y violencia, por su índice de peligrosidad, el cual lo deja en el puesto número 10 con un índice de 37,25. México tiene un grave problema de seguridad y delincuencia. Las cifras frías son apabullantes. En los 6 primeros meses del año 2016 fueron asesinadas 7.022 personas. Se estima que la guerra contra las drogas en México se ha cobrado más de 60.000 vidas y han desaparecido 20.000 personas. Además, la tasa de homicidios es casi 3 veces mayor al promedio mundial. Según cifras oficiales, Honduras cuenta con 81 homicidios por cada 100.000 habitantes el último año. Hace 2 años, cerca de 18.000 niños hondureños que viajaban solos llegaron a la frontera estadounidense para huir de la violencia en su país. De acuerdo con los informes anuales publicados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y uno nuevo publicado por la Red de Defensa y Seguridad en América Latina, la violencia sigue siendo el mayor problema para Honduras. República Dominicana se encuentra entre los países más peligrosos del mundo a causa de sus elevadas tasas criminales relacionadas con el narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico en República Dominicana es un conflicto interno que enfrenta al gobierno de la República Dominicana contra el tráfico ilícito de drogas y actividades ilegales llevadas a cabo en ese país. Esta situación se inició en el año 2007, durante el gobierno de Leonel Fernández, cuando el gobierno le declaró la guerra oficialmente al narcotráfico y las actividades ilegales. El conflicto Chad-Sudán oficialmente comenzó el 23 de diciembre de 2005, cuando el gobierno de Chad declaró, según varias versiones, el estado de guerra o estado de beligerancia contra Sudán y llamó a los ciudadanos chadianos a movilizarse contra el enemigo común, mientras que el gobierno de Chad observa a los militantes del grupo Manifestación para la Democracia y Libertad, chadianos rebeldes, supuestamente apoyados por el gobierno sudanés, y a las milicias sudanesas. De la colonización al apartheid, de la lucha de razas a la guerra contra el crimen, la violencia es el único lenguaje que todos los sudafricanos entienden. Es a la par el país más desarrollado y con mayor tasa de criminalidad del continente, ya que se producen 50 homicidios diarios. 500.000 mujeres son violadas anualmente en Sudáfrica, pero lamentablemente este índice no lo tiene en cuenta. Aún sin ese espeluznante dato, Sudáfrica se ubica como el 5º país más peligroso del mundo por sus elevadas tasas de homicidios. La guerra civil de la República Centroafricana, que se ha hecho efectiva desde 2002 y hasta el presente, es un conflicto entre la coalición rebelde Seleka y el ejército gubernamental.
Muchos de los insurrectos son excombatientes de la Guerra Civil de 2004 que acusan al presidente François Bozizé de incumplir los tratados de paz que se firmaron en 2007. Las fuerzas rebeldes han capturado muchas de las mayores ciudades en las regiones central y oriental del país. El crimen en Venezuela es un problema generalizado que afecta a todo el país. Venezuela fue clasificada como la nación más insegura del mundo por Gallup en 2013, en donde Naciones Unidas expone que este tipo de problemas se debe a la mala situación política y económica del país. La tasa de homicidios es también una de las más altas del mundo, superando incluso a la de países como Colombia, México o Brasil. Nigeria ha venido ocupando un lugar relevante en las portadas de los periódicos internacionales debido a las actuaciones del grupo terrorista Boko Haram. De este modo, el terrorismo se está convirtiendo en una seria amenaza para Nigeria, un país que, a pesar de ser uno de los más ricos de África en cuanto a recursos petrolíferos, presenta altas tasas de paro y pobreza. La Guerra de Irak, también conocida como Segunda Guerra del Golfo, fue la larga guerra de ocupación que siguió a la invasión estadounidense de Irak en 2003 y que continúa hasta estos días. Poco después de la invasión inicial, dio inicio una violenta guerra civil contra las fuerzas de ocupación y entre los diversos grupos étnicos. La coalición estableció un gobierno títere iraquí tras organizar unas elecciones donde, bajo el pretexto de que apoyaban el terrorismo, se prohibió la participación de diversos candidatos hostiles a los intereses de Estados Unidos o que exigían la inmediata salida de las tropas extranjeras. Tras recibir miles de bajas, en marzo de 2010, Estados Unidos anunció la salida de la mayoría de sus tropas para agosto de este mismo año. Para mediados de 2014, el gobierno títere iraquí había perdido el control de extensas regiones de territorio a manos de yihadistas del Estado Islámico de Irak y el Levante. En septiembre de 2014, el presidente Barack Obama pidió apoyo a Naciones Unidas ante la incapacidad de su país para controlar las consecuencias de una guerra que ellos mismos iniciaron en 2003. Entre dichas consecuencias, se contaron el surgimiento del propio Estado Islámico.